Bueno, terminó el partido. Talleres cayó 2-0 frente a Sao Paulo en el Morumbí. Me da la sensación que termina siendo mucho premio para el equipo brasilero, que termina puntero. Era el partido de definición sobre quién iba a ser el líder del grupo. A Talleres le servían dos resultados posibles: el empate o la victoria para terminar como puntero y definir en Córdoba. Pero el partido se reduce a un error en ataque de Talleres, donde pierde la pelota y termina cometiendo un penal innecesario Valentín de Pietri, porque el penal que le cobran a favor a Sao Paulo termina siendo penal. Un penal que se patea dos veces. El primero lo ataja Guido Herrera, que si nos tenemos que apoyar en cuanto a lo que dice el reglamento y lo que marca, es un penal que se debe patear dos veces porque hay... en el área termina pisando, me parece que Benavides, y se nota bastante en la cámara de arriba. Ahora, también hay un penal que no le cobran a Talleres, que es totalmente penal, penalazo, y mínimo revisable, mínimo para que el VAR vea la infracción sobre el final del primer tiempo en contra de Ramón Sosa, y ahí el partido podía cambiar tranquilamente. No es lo mismo para Talleres, que había hecho para mí un gran primer tiempo, un buen primer tiempo. Además había que tener en cuenta que no tenía a muchos de sus futbolistas, a muchos jugadores de la columna vertebral, porque no estaba Ortegoza, porque no estaba Marcos Portillo, porque Rubén Bota estaba esperando en el banco de suplentes debido a una noche bastante complicada con relación a su salud. Entonces, en cuestión y en base a todo eso, había que entender que Talleres, y más de visitante, iba a salir a entender que no tirarse atrás, pero sí que Sao Paulo le podía manejar en algunos tramos del partido la pelota, sí a entender que el Sao Paulo tenía la obligación y debía salir a ganar, pero a estar tranquilo, a manejar los momentos. Y a mí me parece que Talleres en el primer tiempo los termina manejando. A mí me parece que no sufre más allá de ese penal que termina haciendo de Pietri de manera infantil, y de el penal no cobrado frente a Ramón Sosa. Vos tenés en un buen primer tiempo, sin muchas de tus figuras y sin varios jugadores de tu columna vertebral, un penal en contra, se te cae el estadio, hacen que lo pateen dos veces porque encima Guido Herrera lo ataja, y ahí podía ser una inyección anímica que te posiciona de otra manera enfrente del partido, porque el fútbol, más allá de lo táctico, a veces hay que ser muy simple y no sobreanalizar tanto. Tiene que ver con la cabeza. Más allá del 4-4-2, más allá del 4-3-3, de lo que piense Subeldía, en este caso, que es un gran entrenador, y lo que haya pensado Walter Ribonetto, tiene que ver con las situaciones del partido y las cuestiones anímicas, lo que va pasando dentro de lo que no está planificado. Ribonetto no tenía planificado que De Pietri pierda la pelota en un ataque prometedor de Talleres con mucha gente volcada, con Benavides tirado al ataque, con Bartichotto, con Girotti, con Ramón Sosa, con Portillo, que por momentos intentaba hacer de Marcos Portillo. Y bueno, entonces me parece que en ese énfasis y en esas ganas de Pietri de corregir el error de haber perdido la pelota en ataque, va un futbolista que no tiene dentro de sus características la marca, no la siente, porque juega de mitad de cancha para adelante, se termina tirando en el área, porque seguramente Benavides este penal no lo hacía, seguramente Mantilla este penal no lo hacía, Portillo lo mismo. No tiene, digamos, las virtudes que tiene que tener un lateral, un defensor, porque De Pietri no es lateral, no es defensor, no es un jugador que tenga ese tipo de características, y termina cometiendo un error grave, grosero y todo. Aún así, Talleres pudo irse 1-1 al vestuario, y capaz que debió haberse ido 1-1 al vestuario. Me parecía ya en el primer tiempo que era mucho premio para un Sao Paulo que había tenido la posesión de la pelota, un poco más quizá que Talleres, pero no tenía idea. No tenía idea, no sabía para dónde moverla, no tenía profundidad, no había incomodado a Guido Herrera. No recuerdo en los primeros 45 minutos una tajada de Guido Herrera, la única que recuerdo es la del penal que se vuelve a patear. Después fíjense que la más clara, más allá de no tener en posesión el partido, termina siendo una jugada de Talleres por izquierda que cambia de frente y que le pega a Valentín de Pietri, y me parece que la ataja Rafael. Ya después se dio todo el contexto para que el partido de los segundos 45 minutos sea
todo manejable y cómodo para el equipo de Brasil. Porque claro, vos estás ganando 1-0 de local contra un equipo que sabés que te puede tirar a la cancha a sus figuras, pero que se lo notaba impreciso. Venía de iba a tener un bajón anímico lógico, porque el bajón anímico, la bronca que implica que no te cobren un penal, que a tu rival le hagan patear 2 veces el penal, que yo digo, reglamentariamente está bien, porque hay invasión del área, me parece que de Benavides, en el penal que ataja Guido Herrera. Ahora, no recuerdo el último tiempo en Sudamericana, en Libertadores, en el campeonato local, que hayan sido tan minuciosos con ese tipo de jugadas. No recuerdo revisiones. Quizá no le prestamos atención porque son cosas, es como cuando sacan mal un lateral, ¿viste? Por ahí la dejan pasar. Para mí Guido Herrera termina atajando bien el penal a Lucas Moura, que había aparecido a cuentagotas hasta ese momento. Lucas Moura, junto con Luciano, las figuras para mí del partido, junto con Caleri. Caleri jerarquizó claramente el ataque de Sao Paulo, y no solamente que lo jerarquizó y le dio presencia en el área, sino que le dio descanso, porque Caleri no es un 9, o por lo menos hoy no jugó de 9, o por lo menos en Sao Paulo no lo está haciendo, sino más bien es un doble punta, es un futbolista que genera faltas, es un jugador que se tira a los costados, que tiene buen pase, que aguanta la pelota, que se lleva las marcas, que le deja libre el lugar a Luciano o a Araujo para que vayan subiendo. Araujo, que termina ingresando por Moura y también le da una respiración importante a Talleres, a Sao Paulo. Hoy me dio la sensación, hoy vi a un Talleres impreciso, falto de finalización de las jugadas, porque de generar generó, tuvo las posibilidades y la idea base, la idea madre de este equipo de Walter Ribonetto, que es muchas veces cuando el partido se da de alguna manera tener la pelota, pero cuando el partido pide que tenés que jugar de contra, meter pelotazos para Ramón Sosa, descansar en la mitad de la cancha, intentar tener intersecciones rápidas, intentar pasarla rápido. Bueno, hoy me parece que vimos a un equipo que abusó mucho de pegarle de afuera del área, abusó muchísimo, vi muchos pelotazos de Portillo intentando hacer un gol de afuera del área, vi eso en Girotti, también en Ramón Sosa, Martínez, que ingresó en el segundo tiempo, que para mí lo hizo bien los minutos que tuvo, fíjense que también intentó, al igual que Bota, es decir, no encontraba la llegada limpia con Girotti, entonces abusaba demasiado de pegarle de afuera del área, y Sao Paulo mucho problema con eso no tenía, porque defendía con Arboleda y con Alan Franco muy adelantados, entonces por lo general siempre estaban encima del jugador que le quería pegar y lo incomodaban. Quizá lo dejaban que le pegue, pero lo incomodaba para que no vaya con tanta precisión al arco, sea más fácil para Rafael. Entonces hoy al equipo de Ribonetto le faltó la finalización, la estocada final, esos pases en precisión que vemos habitualmente fin de semana tras fin de semana, que son por lo general de Botas hacia los costados, de Ramón Sosa hacia Navarro, de Navarro con un centro limpio para Girotti, de Girotti bancando la pelota y también poniendo y finalizando bien las jugadas. Me parece que también vimos a un equipo que le costó muchísimo esa faceta y que por eso también le facilitó el trámite a Sao Paulo. Sao Paulo el segundo tiempo salió entendiendo que el partido lo estaba ganando 1-0, que Talleres se le iba a venir, porque esta es otra. Talleres se ha convertido en un equipo que no especula, pero ya de hace tiempo. Es un cuadro, es un rival que se para en cualquier cancha y que te va a intentar salir a jugar. Porque quizá en otra época, que Talleres esté perdiendo 1-0 con Sao Paulo en el Morumbí y clasificándose a los octavos de final de la Copa Libertadores, es un resultadazo. Quizá en otra época, hace unos años atrás, terminaba siendo muy meritorio terminar segundo. Bueno, hoy Talleres se ha convertido en un equipo que mereció y quiere, porque se exige, porque los hinchas, porque los planteles, porque el tramo de futbolistas, y porque en Argentina es uno de los animadores y va a ser uno de los animadores del campeonato, exige que vaya a plantarse en el Morumbí y a buscar y tenga la obligación por momentos, o se sienta en realidad obligado, a empatar el partido y por qué no a darlo vuelta. Y me pareció muy buena la postura. El técnico termina poniendo a Bota. A mí me da la sensación que con Bota los compañeros se sienten mucho más confiados. Hay olorcito como a que puede algo pasar cada vez que la tiene el número 20.
Sosa estuvo más intermitente, me gustó mucho el segundo tiempo de Sosa, fuera de que no pudo desbordar tanto, fíjense que se puso el equipo al hombro, no le llegaba por izquierda, se tiró atrás, no le llegaba por izquierda en el medio, se tiró a la derecha, me parece que Bota le dio un poco más de llegada, le dio un poco más de presencia en 3/4 de cancha. Y lo vi muy errático a Girotti. Lo vi bastante errático a Girotti. Me gustó muchísimo el partido de Navarro. Se va expulsado sobre el final. De manera innecesaria entrar en ese lío. Ya había perdido. Ya estabas 2-0 abajo. No tenías necesidad en entrar en esa canchereada brasilera. Porque el Sao Paulo terminó canchereándolo, tocando, haciendo un firulete de más, un firulete de menos. Como ya están acostumbrados los equipos brasileros. Entonces entra en esa cuestión de un Navarro que estuvo peleando primero con Lucas Moura todo el partido, a mí me parece perfecto porque lo tuvo corto, y después se le tiró por ese sector Eric, se le tiró por ese sector por muchos momentos Araujo, aunque aparecía Araujo por izquierda. Caleri también estaba en ese sector. Caleri, un tipo que tiene mucha calidad y que además fue respetuoso. Caleri entró, hizo lo suyo, jerarquizó el ataque y no muchísimo más. Y bueno, Talleres no sé si decir que no encontró respuesta desde el banco de suplentes, porque para mí Martínez ingresó bien. Para mí el cambio era cantadísimo. Sacar a Valentín de Pietri, que yo voy a seguir insistiendo que para mí no es el 100% de la culpa de Pietri. El tema es que el pibe debe jugar con un peso gigante detrás de sus espaldas, porque ve que cada vez que entra es criticado. No es lo mismo claramente tener a Ortegoza como primera salida y apoyarse en Marcos Portillo que tener a Portilla y a Portillo, que Portilla hizo un gran primer tiempo y Portillo siempre le da autoridad, recuperación y todo, pero no tiene tanta llegada al área. Entonces perdés ahí una opción constante o una herramienta de peso en el área. 2-0 terminó el partido. Talleres termina perdiendo un partido que lo podría haber empatado tranquilamente, que por tramos del partido dividido en dos no mereció perder. Es mucho premio para Sao Paulo, yo lo sigo insistiendo. El segundo gol de Luciano es un golazo increíble que solamente marca por la jerarquía. Y a otra cosa, Talleres ahora deberá ver qué rival le toca en los octavos de final. Va a ser, si no el mejor segundo de toda la Copa Libertadores pega en el palo. Pero bueno, el partido se resume en eso, gente. No hay muchas más vueltas que darle. La derrota de Talleres se resume en detalles. Este tipo de partidos son detalles. Es no cometer un penal sonso como el que terminó haciendo de Pietri. No perderla en ataque cuando tenés la posibilidad de lastimar. Es por ahí la complicidad en algún punto del árbitro que no le termina cobrando un penal sobre el final del primer tiempo, porque si esto terminaba 1-1, yo creo que el Sao Paulo iba a salir con otra obligación, se iba a desproteger en el fondo, y ahí Talleres, con los intérpretes que tenía en el banco y dentro de sí, lo podía complicar muchísimo más, pero también por la explicación futbolística de que hoy no tuvo a Ortegoza, no tuvo a Bota, no tuvo a un Girotti tan participativo y estuvo impreciso en 3/4. Estuvo impreciso, abusó de las pelotas y de pegarle de afuera del área constantemente. Casi que no recuerdo alguna jugada elaborada para que termine definiendo Bartichotto, que estuvo en el primer tiempo, o Federico Girotti. Y me parece que cuando hablábamos de 4 o 5 refuerzos, Talleres deberá salir a buscar un reemplazante de Ortegoza y un futbolista que pueda darle algo similar de lo que le da Bota cuando el exfutbolista de Colón no esté en la cancha. Suscríbanse, activen la campanita, denle like y quiero leerlos. ¿Con qué sensación los deja el partido? Nos estamos encontrando. Aguante el fútbol de Córdoba. Chau, chau.